días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Feliz domingo de resurrección. Espero que celebre con la familia este acontecimiento en el cual nos unimos el mundo entero para agradecerle a Dios por su Hijo Jesucristo, a quien envió como sacrificio en propiciación por nuestros pecados. Y no solamente recordamos su sacrificio, sino celebramos su resurrección, porque Él vive, es que nosotros vivimos. Murió, pero también resucitó, y dice su palabra que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Hay mucho que agradecer y mucho que celebrar. Gloria al Señor. Ahora abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 32, esta es la segunda parte, del verso 20 al 33, que lleva por título Jehová libra a Ezequías. Para eso vamos a leer unos versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, con D minúscula, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Oremos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, al único, al soberano, al inmortal, al todopoderoso, sea la gloria y la honra y el poder, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos, Señor del cielo, para agradecer, maravilloso Dios, por tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste a esta tierra, Señor del cielo, para expiar el pecado de todos nosotros, Señor del cielo. Hoy hacemos memoria de ese sacrificio, pero también, Señor del cielo, nos regocijamos en el hecho de que tu Hijo se levantó de los muertos, Padre Santo, resucitó por amor a nosotros, precioso Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu Hijo Jesucristo, precioso Dios, a quien pedimos en esta hora que a través de su Santo Espíritu nos enseñe tu palabra, Señor del cielo, que a través de este estudio nuestra fe sea estimulada, maravilloso Dios, y que caminemos con un corazón agradecido. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien vive y reina por los siglos de los siglos, y todos decimos amén, gloria al Señor. En el capítulo anterior dejamos a Sennacherib blasfemando en contra del Dios vivo, ¿verdad? También leímos que mandó cartas a Ezequías de amenazas, ¿verdad? En las cuales le reclamaba o le decía, ¿por qué no te has ido? ¿Por qué aún estás ahí en Jerusalén, esperando que entremos nosotros para conquistarlos, ¿verdad? Sennacherib estaba comparando al Dios vivo, al Dios santo, al todopoderoso, con los dioses de las naciones, ¿verdad? Y sabemos que no hay comparación. El salmista David declaraba que los ídolos de las naciones no tienen poder, son obra y hechura del hombre, ¿verdad? Hecho a la semejanza de los hombres. Tienen pies y no andan, tienen ojos mas no ven, tienen boca y no hablan, ¿verdad? Son ídolos mudos que no te pueden ayudar en el tiempo de la adversidad. En esto, ¿verdad?, tenía razón Sennacherib, que los ídolos de las otras naciones no habían podido librarlos porque son falsos
dioses con D minúscula, pero se estaba refiriendo mal del Dios Todopoderoso, estaba blasfemando contra el Dios que ha hecho el cielo, la tierra, el universo y todo lo que en él habita, ¿verdad? Y podemos ver la insensatez de los ídolos. Hoy en día, ¿verdad? También las naciones siguen adorando a sus ídolos. Muchos de ellos son grotescos, ¿verdad? Con múltiples manos, múltiples senos, múltiples ojos, ¿verdad? Ese es la invento de la imaginación de los hombres. Pero el Dios que nosotros servimos existe por Él mismo. Dice Isaías, ¿verdad? Que todo lo que Él ha querido hacer, ha hecho, ¿verdad? Él se manda solo, gloria al Señor. Dios es soberano y santo, ¿verdad? Ahora, el Dios que nosotros servimos, Él conoce nuestro acostar y nuestro levantar. Él está interesado en los más mínimos detalles de nuestra vida, ¿verdad? Y aquí está uno de sus siervos siendo amenazado por un rey pagano que sirve a dioses paganos y que se está expresando mal del Dios vivo. Y está usando la intimidación tanto al pueblo como al rey de Israel para hacerlos rendirse ante su ejército. Ahora, si retrocedemos y leemos los versos del 10 al 15, escuchamos las blasfemias de Sennacherib, hablando con tono de grandeza, ¿verdad? De orgullo y hablando siempre en primera persona, el yo, ¿verdad? Lo que yo he hecho y a cuántas naciones he tomado cautivos. Dice, ahora pues no os engañe Ezequías, este es el rey hablando, Sennacherib, ni os persuada de este modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. En ese tiempo, ¿verdad? Hablamos de Asiria, que era como la primera potencia mundial, eran los que estaban, ¿verdad?, sobre el reino antiguo, y la capital de Asiria era Nínive, y ya hablamos, ¿verdad?, de esta gente que era gente perversa y malvada, ¿verdad? Y dijimos anteriormente que a esta gente fue a quien el Señor envió a Jonás a darles un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Ese fue el contexto por si no se entendió la semana pasada. Ahora, otras cosas más hablaron sus rabsaces, sus jefes, ¿verdad? La palabra rabsaces no se refiere a una persona, se refiere a varios jefes, ¿verdad?, que servían en la corte de Asiria. Ellos hablaron al pueblo que vigilaba los muros, intimidándolos también, diciéndoles, ríndanse porque no tienen oportunidad de ganar contra nosotros. Y eso fue con el propósito de desanimarlos y de hacerlos desistir de pelear contra ellos. Ahora dijimos que el enemigo también intenta, ¿verdad?, intimidarnos o desanimarnos hablándonos palabras negativas. Y hoy en día, ¿verdad?, la táctica que está usando para desanimar a los de la generación llamada mileniales y de la generación Z es amplificando, ¿verdad?, el costo de la vida, enfocándose en el problema y no enfocándose en el Dios que servimos, ¿verdad? A pesar de las carencias o a pesar de la inflación, tenemos un Dios que está sentado en su trono. Él es nuestro proveedor. Y si quitamos la mirada de Dios, entonces vamos a mirar el mundo emproblemado y caro, y nunca podremos alcanzar nuestros sueños. Pero si miramos al Dios sentado en su trono, entonces para el que cree, todo es posible, ¿verdad? Hoy en día se quejan de todo. Lo importante es levantarnos y obrar en fe y no olvidarnos que nosotros somos sus hijos. Nosotros tenemos el favor de Dios, la bendición de Dios. Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta era la actitud de Ezequías ante el enemigo, no dejó que lo intimidara. Esta era la situación de Ezequías cuando él vino,
cuando le vino a esta grande prueba de Asiria, que ya había conquistado a sus hermanos en el norte y ahora estaba ahí para tomar a Judá. Pero leímos el verso 20 alentador que dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Recordamos que en el verso 17, este rey envió cartas al rey Ezequías, y esas cartas también iban llenas de amenazas y de intimidación y de blasfemias contra el Dios vivo. Lo que hizo Ezequías, tomó la carta y se la llevó al Señor y le dijo: mira, Señor, la carta que este hijo de asesina me ha mandado para intimidarme, y mira cómo se está expresando de ti, ¿verdad? Y no duda que el Señor ya la había leído, gloria al Señor, lo que ahí estaba expresando acerca de él. Dice, pero tú, Señor, ellos son fuertes, pero tú, Señor, eres más fuerte que ellos. Nosotros, Señor, no podemos contra ellos, pero, Señor, tú puedes contra ellos. Mire, vino a suplicar la ayuda de Dios, vino a reconocer, es cierto que son poderosos, pero más grande es el que está con nosotros. Con ellos está el brazo de carne, más con nosotros está el brazo de Dios Todopoderoso, gloria al Señor. Ahora dice aquí Ezequías e Isaías, hijo de Amós, por causa de esta carta clamaron a Dios. Ahora, este es el profeta Isaías, el cual escribió el libro de Isaías. Ahora lo miramos aquí, ser uno de los profetas que está profetizando en los días de Ezequías. Los dos trajeron su causa a Dios, hablándole de las amenazas del rey. Dice el verso 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, con D minúscula, allí lo mataron a espada sus propios hijos. El Señor escuchó la oración de Ezequías y de Isaías, hijo de Amós, gloria al Señor. Y aquella noche, ¿verdad?, un ángel destruyó a 185,000 hombres del ejército asirio. Ahora, eso lo encontramos en dos lugares. Aquí no nos menciona el número, pero yendo a Isaías capítulo 37, verso 36 dice: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Ese es el cuenta de Isaías. Ahora vamos a Segunda de Reyes. Esto lo estudiamos anteriormente, capítulo 19, verso 35. También repite lo mismo. Dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. En realidad los dos testimonios hablan exactamente lo mismo. Murieron misteriosamente al despertar en la mañana. ¿De qué murieron? En realidad la Biblia no lo explica, ¿verdad? Podíamos ofrecer miles de maneras, ¿verdad? Pues ahí hay un libro que habla de las miles maneras de morir, ¿verdad? Pudieron haber sido muchas maneras, pero pudo haber sido un virus, ¿verdad?, que vino y los atacó a todos en un instante. Eso puede ocurrir. Pudieron haber salido gases de la tierra y envenenarlos a todos con cierto gas. ¿Qué método usó el Señor para eliminar a este poderoso ejército? No lo sabemos. Ahora,
vemos el poder que tiene un ángel, porque esto lo hizo un solo ángel. Yendo al Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrestado en el monte Huerto Getsemaní, Pedro sacó su espada y cortó el oído de uno de los soldados romanos. Y el Señor le dijo a Pedro: guarda tu espada, Pedro. Si yo quisiera, yo podía orar al Padre que me enviara una legión de ángeles para que me defendiera. O sea, hablando de una legión romana, se trataba de 100 soldados aproximadamente. Si un solo ángel asesinó a 185,000 hombres, que no había hecho una legión. Los ángeles tienen poder. Ahora, para nosotros, el Señor ha puesto los ángeles a nuestro servicio. Son espíritus ministradores que están a nuestro servicio. El Salmo 91 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y podemos decir cuántas veces no hemos visto la mano de Dios librándonos y decimos: ay, por casi me ocurre un accidente. Fue el Señor que no duda que envió a su ángel a que te guardara del peligro, ¿verdad? Dice: este se volvió, por tanto, ¿verdad? Después de que vio que su ejército eran muertos cadáveres, cuerpos por todas partes de ellos, se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, con D minúscula, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Yendo al capítulo 18 de Primera de Reyes, miramos que tenía 2 hijos, y posiblemente, ¿verdad?, viendo cómo eran de sanguinarios los ninivitas, los asirios, tal vez sus hijos miraron tanta maldad, o también ellos mismos fueran víctimas de su padre. Por tanto, al mirar que ya el ejército no tenía el respaldo del ejército, entraron al templo de su Dios pequeño, que no lo cuidó con D minúsculas, ni tiene capacidad para cuidarlo, y le mataron. Y sus hijos salieron huyendo para Armenia, ¿verdad? Eso es lo que habla la historia secular. Ahora, Isaías habla de este acontecimiento, del impacto que tuvo entre las otras naciones el mirar cómo Dios libró a Judá de manos de Sinaquerib. Vaya conmigo a Isaías 33:14, dice: los pecadores se asombraron en Sión. A Jerusalén también se le llama Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y hace una pregunta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y explica quién será librado del fuego consumidor, o del fuego de Dios, ¿verdad? La Biblia también se refiere a Dios como un fuego, un poder, ¿verdad? Dice el verso 15: que el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver con mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su propio pan y sus aguas serán seguras, ¿verdad? Está diciendo quién podrá estar en pie delante del fuego y del poder de Dios. Todo ser humano está bajo 2 fuegos, gloria al Señor. Si tú has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu dueño, Señor y Salvador, ahora estás bajo el fuego purificador de Dios. Ese fuego del Espíritu Santo te va purificando
te va llevando como la aurora de aumento en aumento hasta que llegas a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te va purificando si tú le permites al Espíritu Santo que te purifique. Pero el que no conoce a Dios está bajo el fuego consumidor. Esto fue lo que ocurrió con el ejército asirio. Fue consumido por el fuego de Dios. ¿En qué manera? Como expliqué hace un momento, no lo sabemos. Pero aquí está Isaías, ¿verdad? Dando una referencia a este acontecimiento, cómo causó temor entre la gente, diciendo, ¿quién podrá detenerse en pie delante de este Dios santo y poderoso? Recordemos todas las blasfemias que habló Sennacherib contra el Dios todopoderoso. Ahora, después regresó avergonzado y ese fue su fin. Dios es santo y Dios es soberano, gloria a Dios. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Dios salvó a esta nación de Judá por todos lados. Hubo paz en Judá y Asiria fue debilitado por este ataque de parte de Dios, que Babilonia surge y aprovecha la debilidad de Asiria y lo toma, les quita todo el poder. Estas dos naciones siempre estaban compitiendo, ¿verdad? Viendo a quién tomaba otras naciones, y en ese tiempo pues Asiria le llevaba la delantera a Babilonia, pero ahora que el Señor, ¿verdad? Había desbaratado el ejército de Asiria, Babilonia comienza a tomar fuerza. No perdió tiempo y sobretomó a Asiria. Vemos a Babilonia levantándose a potencia, ¿verdad? Mundial, a la cual Dios va a usar más adelante como instrumento de juicio contra Judá por abandonar a Dios de nuevo, ¿verdad? Todavía nos quedan algunos reyes, nos quedan 4 capítulos que cubrir y van a ser interesantes, así que no se los pierda. Dice, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Ezequías floreció a causa de esta hazaña de Dios, porque en realidad Ezequías lo único que hizo fue humillarse delante del Señor, fue y clamó con el siervo de Dios a Jehová, y él se encargó de eliminar el ejército. Pero las naciones escucharon lo que Dios había hecho por esta nación y empezaron a llover los regalos y los presentes y a Ezequías, rey de Judá, y se engrandeció a causa de todos estos regalos. Ahora vemos el segundo subtítulo que dice enfermedad de Ezequías. Recordemos que somos hombres finitos, que no importa qué exitoso seas, ¿verdad? La enfermedad y la muerte llega a todos. Lo más importante es estar agarrados de la mano de Dios, porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos de Él, gloria al Señor. Dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Curiosamente, aquí en este capítulo, este es el único verso que se refiere a la enfermedad de Ezequías. Inclusive, pues no nos da mucha información. Pero este capítulo, ¿verdad? No tiene mucha información, pero vamos a Isaías capítulo 38, verso 1 al 8, habla de la enfermedad de Ezequías con más detalles. Déjeme leérselo. Dice Isaías 38, 1 al 8. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así,
ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra de los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Miramos que el primer verso nos dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. No nos da todos los detalles. Esto lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Isaías con más detalles, pero aquí podemos mirar que este hombre tuvo el privilegio de parte de Dios de avisarle y decirle: arregla tu casa porque vas a morir. Y cuando hablamos de casa no se está refiriendo a tus escrituras, a tu testamento, se está refiriendo a arregla tu corazón porque cierta y verdaderamente vas a morir. Pero podemos mirar que Ezequías no recibió la noticia muy agradablemente, o sea que no la recibió. Cuando el profeta le dijo: arregla tu casa porque cierta y verdaderamente vas a morir, se volteó a la pared y comenzó a orar, a clamarle a Dios y a pedirle al Señor que le extendiera, ¿verdad?, sus días o sus años. La escritura de Isaías, por la escritura de Isaías podemos mirar, ¿verdad?, la tristeza y la desesperación de este rey, ¿verdad? Pidió la misericordia de Dios, y Dios, que es santo, misericordioso y amoroso, no soportó verlo llorar y envió de nuevo al profeta Jeremías, que no había salido para irse a su casa, y le dijo: el Señor dice que te va a añadir otros 15 años a tu vida. Dice el verso 8: he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz. Recordamos que pidió señal. 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Ahora, la física y los astrónomos están confundidos, ¿verdad?, con este pasaje, porque sabemos que el sol no gira alrededor de la Tierra, sino es la Tierra que gira alrededor del sol. Y nuestro día y nuestra noche dependen de la Tierra que gira, ¿verdad?, en su eje, y eso es lo que causa que tengamos día y tengamos noche. Ahora aquí él está pidiendo, ¿verdad?, una señal, y el Señor le dice que va a regresar el sol en 10 grados. Ahora, para Dios no hay nada imposible. Si nosotros creemos que tenemos un Dios todopoderoso, el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella, no vamos a tener ningún problema en creer lo que aquí dice la palabra. Ahora, sea que Dios regresó el sol, movió el sol, para Dios no hay nada imposible, lo puede hacer para regresar esos 10 grados, o sea que Dios paró la tierra para regresar esos 10 grados, para Dios no hay nada imposible. A Dios tiene sentido común. Sabemos que la Tierra viaja a 933 o casi 1000 millas, digamos, por
Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a 55 millas por hora y ponemos el freno inmediatamente al carro? Pues todo lo que traemos en el carro sale volando para enfrente. Si el Señor pusiera el freno a la tierra, eso mismo ocurriría con todos los seres humanos, saldríamos volando al espacio. Pero Dios también tiene sentido común para hacerlo despacito, ¿verdad? Y Dios pudo haber detenido la tierra en 15 a 20 minutos para hacer mover esos 10 grados que le prometió mover en el reloj de Ezequías, ¿verdad? Ahora no tenían los relojes sofisticados que nosotros tenemos en nuestro tiempo, pero Dios le dio esa señal para que supiera que Dios guardaba su pacto y su palabra, que le iba a regalar esos extra 15 años de edad más a Ezequías. Ahora, cuando Dios te extiende la vida a causa de una enfermedad, que Dios te sana y te libra, es para que tú sepas usar esos años que te va a dar sabiamente. Pero vamos a mirar que Ezequías no usó esos años sabiamente, o desgraciadamente. Ahora, mas Ezequías no correspondió, dése cuenta, aquí nos dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén, ¿verdad? Qué difícil es mirar que un siervo permanezca firme en las cosas de Dios, ¿verdad? Como miramos que se sintió sano y posiblemente Dios le dio vigor, porque vamos a mirar que engendra a otro de sus hijos en esta etapa de su vida, pues se enorgulleció y ese orgullo lo hizo decaer, no solamente él, sino que la nación entera, ¿verdad? A causa de su orgullo. No agradeció el favor de Dios, se voló, ¿verdad? Cambió de actitud. Y esto es una tragedia después de ver la mano de Dios y de todo lo que Dios había hecho con él. Y esto ocurre también con grandes hombres de Dios. Dios los usa, comienza a usarlos en sanidad o en predicación o en las cosas de Dios, y de repente se enaltecen y allá va una tremenda caída, ¿verdad? Dios nos guarde del orgullo o lo remueva de nuestra vida si es que aún lo estamos por ahí contemplando. El Señor nos guarde. Dice el verso 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido, su corazón se humilló. Aquí está la diferencia. Dios lo reprendió y él se apercibió de la advertencia de Dios y se humilló, entendió, recibió, en pocas palabras, ¿verdad? Porque hay gente que sabe que son orgullosas, el Señor los reprende y no entienden, quieren seguir en su misma manera de vivir. Dice, y se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Cuando Dios, ¿verdad?, comenzó a tratar con él, él reconoció que había cambiado de actitud y pidió perdón a Dios. Bendito sea el Señor. Porque de nada sirve que ganemos el mundo y perdamos nuestra alma. ¿De qué sirvió tantas riquezas y tesoros que tenía él y tanta fama y la paz de la nación si se perdía su alma, ¿verdad? Todo lo podemos disfrutar siempre que estemos agarrados de la mano del Señor. Dice aquí, Ezequías recibe a los de Babilonia. Tuvo Ezequías riquezas y gloria muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Dijimos anteriormente que Ezequías era un fanático de la agricultura y un fanático de la ganadería, y aquí lo vemos que está rico en gran manera, ¿verdad? Mandó a hacerse bodegas y establos y apriscos. Los apriscos eran rediles en los cuales metían las ovejas en la noche, ¿verdad? El Señor llamó a David de detrás del redil.
Esa era la cueva o el lugar en el cual metían las ovejas en la noche para cuidarlas de los animales o predadores de la noche. Verso 29, y se adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gaihón de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Y ya hablamos de este túnel, aguaducto de 749 pies de largo, 5 de alto y 25 pulgadas de ancho, para llevar el agua al estanque de Siloé, donde los sacerdotes venían a lavarse, ¿verdad? Dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacerle conocer todo lo que estaba en su corazón, ¿verdad? Viene una prueba, y esta prueba viene de parte de Dios. La primera prueba, cuando vino Sennacherib a rodearlo y a sitiarlo, era una prueba. Ahora viene una prueba de parte de Dios. Envió a los babilonios para que ellos venían a visitarlo por su enfermedad. Cuéntanos cómo es que Dios te sanó. Dinos cómo fue que Dios salvó a la ciudad de manos de Sennacherib, ¿verdad? Y estando ahí en visita, pues Ezequías abrió su corazón y les mostró todo lo que él tenía, todos estos bienes de los cuales acabamos de mencionar. Y cuando los babilonios ya se estaban retirando, se estaban regresando para su casa, venía Isaías entrando y le preguntó al rey, ¿verdad? Ya sé que se habían ido los babilonios, ¿quiénes eran estos? Y él les dijo, oh, pues vienen, son embajadores que vienen de Babilonia para saber el éxito de la nación y cómo es que Dios nos bendijo. Y Isaías le dijo, plantaste la semilla de desastre en los moradores de Babilonia. Ahora ellos van a venir contra ti y se van a llevar todos tus tesoros y van a llevarse a la nación. Y Isaías estaba profetizando lo correcto, porque esto fue lo que ocurrió más adelante, ¿verdad? Y esta era una prueba de Dios, y Ezequías no la pasó con 0, porque abrió su corazón y presumió todo lo que ahí tenía. Ahora vemos la muerte de Ezequías, que dice, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías de Amós, el cual vamos a estar viendo más adelante, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Un buen rey tuvo un buen funeral, le dieron el mejor lugar del cementerio, y algo interesante, su padre fue un rey terrible. Recordamos que Ezequías era hijo de Acab y el malvado era su padre. Ahora Ezequías podemos decir que fue un buen rey, cometió sus 2-3 errores, pero sobre todo, ¿verdad?, se arrepintió y sirvió a Dios de todo su corazón y buscó llevar a la nación a Dios. Ahora en su lugar va a reinar Manasés su hijo. Este va a brincarse la barda sobre todos los otros reyes. Ha habido reyes malos, Acab y Acaz, reyes pésimos, mas ahora Manasés va a superarlos a todos. Manasés es el peor rey de la historia de Judá. Ahora podemos decir, ¿verdad?, que cuando Dios nos llame a su presencia, no nos resistamos, porque Dios sabe lo que hace, Dios es sabio. Aquí recordamos que Ezequías se resistió, pidió que se le aumentaran los días, y en eso periodo de gracia que el Señor le dio, tuvo a este rey Manasés, que va a enviar a la nación a la destrucción, ¿verdad? No se pierda los siguientes estudios. Vamos a ver el reinado de Manasés. Ahora, enseñanza para nosotros.
Enfoquémonos en el poder de Dios y no dejemos que el enemigo nos intimide con su palabrería o con sus amenazas, ¿verdad? Ahora vamos a orar para ser despedidos y de antemano, ¿verdad? Le deseo un día feliz de resurrección. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos acercamos al trono de tu gracia, extremadamente agradecidos, Señor del cielo, por tu Hijo Jesucristo, Padre, porque Él vive, nosotros también vivimos. Gracias, Señor del cielo, por ese milagro tan grande de la resurrección, que es el corazón del Evangelio, maravilloso Dios. Ahora predicamos, Señor del cielo, de su sacrificio, pero también de su resurrección, Señor del cielo. Hay una esperanza para el mundo hoy. Si en este día tú te encuentras afligido, triste, si el pecado ha entrado en tu vida o ha entrado en todo hombre, hoy a través de Jesucristo puedes renunciar al pecado y aceptarle como tu dueño, Señor y Salvador. Ríndete a su señorío, porque Dios paga muy bien. Padre Santo, pedimos por el que está ansioso, el que está triste, el que está necesitado, Padre, el que está enfermo, Señor del cielo, levántale para que te sirva, maravilloso Dios. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.